Bienvenidos a Ecos del Ayer. En los anales de la historia humana, se encuentran escritas numerosas historias que desafían toda lógica y explicación científica. Estos relatos, que han desconcertado a generaciones enteras, forman la base de lo que conocemos como fenómenos paranormales. En esta primera entrega de nuestra serie, nos sumergiremos en el intrigante mundo de lo inexplicable, explorando casos reales y enigmas sin resolver que han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. El fantasma de Livia Drusila. Nuestra travesía comienza en la antigua Roma, donde se cuenta que el fantasma de la emperatriz Livia Drusila, esposa del emperador Augusto, ha sido visto vagando por los pasillos del Palacio Imperial. Testigos afirman haber visto su figura etérea, vestida con túnicas blancas, deslizándose silenciosamente entre las sombras, dejando una estela de frío y temor a su paso. Livia, conocida por su poder e influencia, así como por las intrigas políticas que marcaron su vida, parece no haber encontrado descanso en la muerte. ¿Es su espíritu una advertencia o un recordatorio de las oscuras maquinaciones de la política romana? La Dama de Blanco de la Torre de Londres. Viajamos ahora a la Edad Media, donde encontramos uno de los relatos más famosos de apariciones fantasmales, la Dama de Blanco de la Torre de Londres. Este espectro, que se dice que es el espíritu de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII, ha sido visto deambulando por los pasillos del castillo en la oscuridad de la noche. Ana Bolena, ejecutada por traición, nunca encontró paz. Su fantasma es visto a menudo sin cabeza, portando su propia cabeza bajo el brazo, un macabro recordatorio de su trágico destino. Los guardias y visitantes han reportado ver su figura y escuchar sus lamentos, creando una atmósfera de terror y misterio en uno de los castillos más famosos del mundo. El Poltergeist de Enfield. Avanzamos en el tiempo hasta el siglo XX, donde el caso del Poltergeist de Enfield en Inglaterra atrajo la atención internacional. En 1977, la familia Hysen, que vivía en una casa en el suburbio de Londres, comenzó a experimentar fenómenos extraños, muebles que se movían por sí solos, ruidos inexplicables y la aparición de una entidad invisible que perturbaba su vida diaria. Este caso fue investigado por numerosos parapsicólogos y periodistas, quienes documentaron los eventos con grabaciones y fotografías. A pesar del escepticismo de algunos, los fenómenos persistieron, dejando a muchos convencidos de que la casa estaba realmente embrujada. El Poltergeist de Enfield sigue siendo uno de los ejemplos más notorios de actividad paranormal en la historia reciente. Las hermanas Fox y el movimiento espiritista. Retrocedemos un poco en el tiempo hasta el siglo XIX, cuando el espiritismo ganó popularidad. Las hermanas Fox, en Estados Unidos, se convirtieron en figuras prominentes del movimiento espiritista tras afirmar que podían comunicarse con los muertos a través de raps y golpes. Este fenómeno atrajo tanto a creyentes como a escépticos, y generó un debate acalorado sobre la veracidad de las manifestaciones espiritistas. Las hermanas demostraron sus habilidades en numerosas sesiones públicas, donde los asistentes podían escuchar los raps y golpes que, según ellas, eran respuestas de los espíritus a sus preguntas. Aunque más tarde se descubrió que parte de sus manifestaciones eran fraudulentas, el movimiento espiritista continuó creciendo, influenciando la cultura y la literatura de la época. Encuentros sobrenaturales a lo largo de la historia. Nos adentraremos en el fascinante mundo de los encuentros sobrenaturales que han sido documentados a lo largo de los siglos. Desde las antiguas civilizaciones hasta la era moderna, descubriremos relatos de apariciones espectrales, manifestaciones inexplicables y encuentros con el más allá que han dejado a las personas con escalofríos y preguntas sin respuesta. El fantasma de Catalina Howard. En el mismo marco de la Torre de Londres, otro espectro famoso es el de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Catalina, ejecutada por adulterio, también se dice que deambula por la torre, especialmente en la noche de su ejecución. Los guardias han reportado escuchar sus gritos de desesperación y el sonido de pasos rápidos y asustados en las escaleras, lo que agrega una capa adicional de terror a este lugar ya de por sí sombrío. El caso del Poltergeist de Rosenheim. En la década de 1960, Alemania fue testigo de uno de los casos de poltergeist más documentados de la historia, el Poltergeist de Rosenheim. En una oficina de abogados,
comenzaron a ocurrir fenómenos extraños, como lámparas que se balanceaban sin razón aparente, teléfonos que marcaban números por sí solos y documentos que volaban por la habitación. El caso atrajo la atención de científicos y parapsicólogos, quienes instalaron equipos de monitoreo para registrar los eventos. A pesar de los esfuerzos por encontrar una explicación racional, los fenómenos continuaron ocurriendo, dejando a todos desconcertados. El poltergeist de Rosenham sigue siendo un misterio sin resolver y un testimonio de la inquietante realidad de lo paranormal. La casa de Amityville. Uno de los casos más famosos de actividad paranormal en la historia moderna es el de la casa de Amityville. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia en su casa en Amityville, Nueva York. Un año después, la familia Lutz se mudó a la casa y comenzó a experimentar fenómenos inexplicables, olores extraños, ruidos inquietantes y la sensación de una presencia malévola. La familia Lutz abandonó la casa después de solo 28 días, afirmando que los eventos paranormales eran demasiado aterradores para soportarlos. El caso de Amityville se convirtió en un fenómeno mediático, inspirando libros y películas, y sigue siendo objeto de debate y especulación. El monstruo del lago Ness. Viajamos ahora a Escocia, donde el monstruo del lago Ness, conocido como Nessie, ha capturado la imaginación del público durante más de un siglo. Desde 1933, ha habido numerosos avistamientos y fotografías de una criatura misteriosa en el lago Ness, pero hasta el día de hoy, su existencia sigue siendo objeto de debate y controversia. Algunos creen que Nessie podría ser un remanente de una especie prehistórica, mientras que otros piensan que los avistamientos son simplemente una serie de engaños y errores de identificación. A pesar de las numerosas investigaciones científicas, el misterio del monstruo del lago Ness permanece sin resolver. El incidente de Roswell. En 1947, el incidente de Roswell en Nuevo México se convirtió en uno de los casos de ovnis más famosos del mundo. Se afirmó que un platillo volador se había estrellado y que los restos, junto con los cuerpos de extraterrestres, fueron recuperados y ocultados por el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de las numerosas teorías y desmentidos oficiales, el incidente de Roswell sigue siendo un punto focal para los teóricos de la conspiración y los entusiastas de los ovnis. ¿Fue realmente un encuentro con seres de otro mundo o simplemente un encubrimiento de un experimento militar? Enigmas sin resolver. Desde misteriosas desapariciones hasta avistamientos de criaturas inexplicables, exploraremos algunos de los casos más intrigantes y perturbadores que desafían toda explicación lógica. El vuelo 19 y el Triángulo de las Bermudas. Uno de los enigmas más notorios es el caso de la desaparición del vuelo 19, un grupo de aviones militares que desapareció misteriosamente sobre el Triángulo de las Bermudas en 1945. A pesar de una extensa búsqueda, nunca se encontraron rastros de los aviones ni de sus tripulaciones, dejando a los investigadores perplejos y alimentando las especulaciones sobre las fuerzas sobrenaturales que podrían estar en juego en la región. El Triángulo de las Bermudas, conocido como el Triángulo del Diablo, ha sido el escenario de numerosas desapariciones de barcos y aviones, lo que ha llevado a muchas teorías, desde fenómenos meteorológicos extremos hasta portales dimensionales. A pesar de las investigaciones científicas, el misterio del Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse. El caso del USS Cyclops. Otro enigma marítimo es el del USS Cyclops, un barco de la Marina de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro en 1918 mientras navegaba por el Atlántico. Con más de 300 personas a bordo, la desaparición del Cyclops es uno de los mayores misterios de la Marina estadounidense. A pesar de las búsquedas intensivas, nunca se encontraron restos del barco ni de su tripulación, lo que ha llevado a teorías sobre abducciones extraterrestres, ataques enemigos y fenómenos paranormales. La desaparición del USS Cyclops sigue siendo un enigma que desafía toda explicación lógica. El fantasma del Teatro Drury Lane. En Londres, el Teatro Drury Lane es conocido no solo por sus actuaciones, sino también por su famosa aparición espectral. Se dice que el fantasma de un hombre vestido con ropas del siglo XVIII, conocido como el hombre de gris, aparece en el teatro, especialmente durante los ensayos.
Los actores y el personal han reportado ver al hombre de gris deslizándose por los pasillos y desapareciendo en una pared. Se cree que el fantasma es el espíritu de un actor que fue asesinado en el teatro y cuyo cuerpo fue ocultado en la pared. A pesar de las renovaciones y los cambios en el teatro, el hombre de gris sigue apareciendo, recordándonos los misterios del más allá. El hombre polilla de Point Pleasant. En la década de 1960, la pequeña ciudad de Point Pleasant, en Virginia Occidental, se convirtió en el centro de atención debido a los avistamientos de una criatura conocida como el hombre polilla. Descrito como una figura humanoide con alas enormes y ojos rojos brillantes, el hombre polilla fue visto por numerosos testigos. El caso culminó en 1967 con el colapso del Puente de Plata, que causó la muerte de 46 personas. Algunos creen que el hombre polilla fue un presagio de la tragedia, mientras que otros piensan que es una entidad sobrenatural. El misterio del hombre polilla sigue siendo un tema de fascinación y especulación. El fenómeno de los círculos en los cultivos. Desde la década de 1970, han aparecido misteriosos patrones en los campos de cultivos en todo el mundo. Estos círculos en los cultivos, que varían en complejidad desde simples círculos hasta elaborados diseños geométricos, han desconcertado a científicos y agricultores por igual. Algunos creen que los círculos son mensajes de extraterrestres, mientras que otros piensan que son obra de artistas humanos. A pesar de las investigaciones y las teorías, el fenómeno de los círculos en los cultivos sigue siendo un enigma sin resolver. Nuestra exploración de los fenómenos paranormales en la historia nos ha llevado a través de siglos de misterio y maravilla. Desde los antiguos fantasmas de Roma hasta los enigmáticos avistamientos modernos, hemos descubierto que el mundo está lleno de enigmas que desafían nuestra comprensión. Estos casos nos recuerdan que, a pesar de nuestros avances científicos y tecnológicos, todavía hay mucho que no entendemos sobre el universo y los misterios que encierra. Al mantener nuestras mentes abiertas y nuestro espíritu curioso, continuamos nuestra búsqueda de respuestas y nuestra fascinación por lo desconocido. Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Ayer, donde continuaremos explorando los secretos y misterios de la historia y la humanidad. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos y tu mente receptiva a las posibilidades infinitas que el mundo tiene para ofrecer.